Ese quebrantamiento de espíritu lo llevó Jesucristo en la cruz, no el de él, el de cada uno de nosotros. Aleluya. Oh Señor, qué bueno fuiste. Te alabo, Jesús. Dios, el Padre, depositó cada uno de ese quebrantamiento en Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Eso va más lejos de un dolor físico, de unas torturas de parte de los gentiles. Eso va más lejos de los látigos, eso va más lejos de los clavos. Eso va más lejos de los puñetazos, los golpes con caña que le daban en su cabeza, con palos. Ese fue el quebrantamiento de la humanidad en Cristo, el quebrantamiento de su divorcio, el quebrantamiento de su luto, el quebrantamiento cuando perdió el trabajo, el quebrantamiento de la enfermedad cuando tuvo una mala noticia en cualquier momento determinado de su vida. Ese quebrantamiento lo llevó Jesús a la cruz. Así le plació al Padre. Este es un Dios de amor. Este es un Dios de misericordias. Por acá por las redes, gracias una vez más por tomarse su tiempo y mover su dedito ahí en YouTube para poder compartir, para darle a me gusta y para suscribirte a su canal, Ministerio de Evangelización Filadelfia. Si todavía tiene algún apego emocional a su manera de verlo, algún apego razonable, acá le estoy hablando de las redes sociales, algún apego emocional, algún apego razonable, mental, a cualquiera de estos ídolos que por una u otra razón y por cualquier vía hayan llegado a su casa, por cualquier vía, creyendo usted razonablemente que hubo en el momento que recibió este ídolo alguna bendición de parte de este ídolo, lo crea, pues tal vez se le manifestó naturalmente lo que usted cree que es una bendición de parte de este ídolo. Yo le hago un llamado que haga una reflexión. Dios es Dios y Él no comparte la gloria con nada ni con nadie. Todas las cosas las da Él y también las quita. Él es absolutamente soberano, con una voluntad única, perfecta y muy buena para la humanidad. Lo único que necesitamos es nosotros entender que esa voluntad para cada uno de nosotros, si llegamos a alcanzar la fe que el mismo Dios da a cada una de las personas que han creído, y ese arrepentimiento tan hermoso, porque el arrepentimiento es un acto hermoso de parte del ser humano, porque es un acto de humildad. El arrepentimiento consiste en el yo entender que hice lo que no debía haber hecho, y eso es un acto absoluto de humildad. Y entonces en ese proceso, pues, usted podría entender que este Dios es celoso. Eso ha sido un acto de desobediencia y ha podido ocasionar en ciertos momentos de su vida, creyendo que un ídolo podría hacer algo por usted o por su familia o por su estilo de vida, es un acto absoluto de abominación. Y el Señor la condena. Pero Dios es bueno. No importa los ídolos que tenga por ahora. Pónganle la mirada a nuestro Señor Jesucristo, que fue un acto, una hazaña, el venir y descender a esta tierra, hablando de Dios, tomando el cuerpo de hombre, hablando de Dios, y en este cuerpo, dice Juan en el capítulo 1, del verso 14, dice que vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios, caminó entre nosotros, sus pies, así como usted tiene sus pies, este Dios también caminó sobre el polvo y sobre el barro. Él fue nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo que caminó, lo que vino fue a tratar de organizar en lo que su mente hoy está desorganizado. Él vino a aclarar todas las cosas. Y posteriormente fue a la cruz para que todas las cosas que no estaban aclaradas y desorganizadas en cada uno de nosotros, y que por ende y por la palabra de Dios
estaba pechada o marcada un decreto de maldición sobre nosotros, de condenación sobre cada uno de nosotros, incluso de condenación para muerte, destituido absolutamente y separado de la gloria de Dios, destituidos y separados del Padre, y aún marcándonos como enemigos de Dios. ¿Por qué? Por la forma de pensar, creer, vivir, hasta hablar. Y esa forma de destitución tiene un solo destino, un destino que se llama muerte eterna. Es la muerte segunda, también lo llama la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Le voy a hablar más claro. En el libro de Apocalipsis, el nombre de esta prisión eterna se llama lago de fuego. Debe ser espantoso. La parte cuando Jesús, que es el único que lo nombra en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, es de este infierno, describe algo terrible, tormentoso. Y es cuestión de que usted lo busque y lo lea. Bueno, ese es el destino por nuestra forma de vivir. Eso es todo. Ahora, Dios sabe eso. No se aflija, siempre le digo a todo el mundo que le hablo de esto. No se aflija, no se preocupe, no tema, porque Dios sabe de este asunto. Él tiene el conocimiento claro de este asunto. Él sabe todas las cosas. Y es por ello que en la persona de Jesucristo Él asume toda la responsabilidad de cargar la furia, la ira y esta condenación en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es el pecado del mundo. El pecado trae consecuencias terribles, trae tragedias, lágrimas, desgracias, tormentos, enfermedades. Eso es todo el sufrimiento humano. Se resume en una sola cosa, en consecuencia de nuestra forma de vivir. Ahí está el secreto. Se han creado grandes instituciones científicas buscando el porqué del sufrimiento humano, y ellos han hecho sus investigaciones y las seguirán haciendo. Pero la verdad es que el sufrimiento humano llega al mundo, es producto y consecuencia del pecado. Esa es la verdad en la cual cada uno de nosotros deberíamos de tener un poco más de conciencia. Bueno, la iglesia ya tiene la conciencia de ello. Pero si no es iglesia, amado amigo, amada amiga, empieza a reflexionar en estas palabras, porque es así y solo así donde usted puede voltear su mirada a usted mismo, voltear su mirada a sí mismo y empezar a pensar, pero yo estoy viviendo de esta forma, porque yo he querido, mire, en ese caballo andar que hablé la semana pasada, oír y oír constantemente, en ese oír está la humildad del ser humano. Y en ese oír usted podría entender, oyendo a la palabra de Dios o a cualquier amigo o amiga que tenga cercano que le hable de Dios. Fíjese, en el Proverbio capítulo 3, verso 5, hay una palabra de sabiduría extraordinaria y lo voy a leer. Aquellos que me están viendo por las redes, voy a leer. Y acuérdense que me está viendo, compártala para que otro oiga y vea lo mismo que usted le está pareciendo curioso. Y suscríbase a mi canal y dele a me gusta, se lo agradecería mucho. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos un razonamiento que Dios nos los ha dado. Tenemos un destino a marcar, un caminar a. Dude de ese pensamiento. Mira, hay una versión que le dice tu sabia y propia opinión. Es muy sabia la forma en que piensa, a su manera de verlo, porque el libro de Proverbios dice es tu sabia, a la forma de usted verlo es sabia. Es ella la que podría tener una tendencia en mi vida a este que estoy hablando, a este estilo de vida que lo separa de Dios. O sea, para hablar más claro, del pecado. Eso lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Es por ello, pues, que ese pecado y todo lo que arrastra ese pecado, nuestro Señor Jesucristo lo cargó en la cruz.
Siempre he hablado de ese daño físico que los romanos o los gentiles en el tiempo de que lo arrestaron, le ocasionaron daños físicos. Golpizas, torturas, latigazos crueles, desprender la piel, la dermis de la epidermis de un ser humano sin anestesia debe ser extremadamente dolorosa. Heridas punzopenetrantes en sus cabezas, en su frente, en sus manos, en sus pies, deben ser extremadamente muy dolorosas. El daño físico que le ocasionaron al Señor Jesucristo debió haber sido extremadamente doloroso. Así debió ser. Pero voy a ir más lejos y es el evangelio del reino que predico. El Señor Jesucristo no solamente llevó esos dolores físicos en su cuerpo, en sí mismo. Isaías habla de que este fue varón de dolores, hablando de este dolor físico ocasionado por las torturas de los gentiles o de los romanos que los torturaron. Pero también dice una coma y dice experimentado en quebranto. El pecado en cada uno de los seres humanos trae consecuencias de muchas lágrimas. ¿Quién de nosotros no ha experimentado algún quebranto en su vida? ¿Quién de nosotros no ha pasado un divorcio? Yo no soy un hombre divorciado, yo tengo 38 años casado. Pero yo estoy hablando de aquellas mujeres más que todo que han experimentado divorcios. Eso tuvo que haber ocasionado dentro de sí mismo un quebrantamiento. Ahora bien, hablemos de los personajes como mi persona y mi esposa que tenemos 38 años casados y que muchos no han vivido ese quebrantamiento que nosotros vivimos, que perdimos un hijo hace ya 20 años. Este niño murió en mis brazos. O póngale usted que no vaya tanto al extremo de un hijo. Dios les guarde y les bendiga a todos sus hijos. Pero algún familiar, una madre, un padre, un hermano, una esposa o un esposo, un amigo muy querido, muy amado, eso le tuvo que haber ocasionado un quebranto en su espíritu, en su corazón, en lo más profundo de su ser. Le tuvo que haber ocasionado un quebranto. ¿Quién de nosotros no tuvo la oportunidad de sentir alguna noticia extrema que me haya ocasionado aflicción a mí mismo, quebrantamiento de espíritu? ¿Quién? Bueno, eso es más doloroso en nuestro ser, aquí hablando del ser humano, de cada uno de nosotros, que cualquier dolor físico. Les pongo un ejemplo de cualquier muchacho que anda en una moto, que está como una moda, pero lesiones, desmembramiento de extremidades, personas que pierden las piernas por accidentes de moto, personas que pierden un brazo por accidentes de moto. Estas personas me han comentado que son dolores pero terribles, que no hay un dolor tan terrible como en el momento de un accidente que se le separe una parte de su cuerpo al cuerpo, se le parta un hueso y se le separe los tendones y todo ese dolor de carne. Bueno, estas personas me han comentado con lágrimas en sus ojos que más de haber perdido una pierna, un pie, un brazo, les duele el hecho de pensar que todo lo que les resta de vida va a estar sin ese pedazo de sí mismo. Va a estar sin pierna, o va a estar en silla de rueda, o va a estar sin brazos. Ellos mismos se dicen inútiles. Uy, yo siento en esas palabras, cuando yo escucho esas cosas, siento un quebrantamiento mayor que el dolor físico que sufrió esa persona. Bueno, a ese quebrantamiento de espíritu es que yo me refiero. Ese quebrantamiento de espíritu lo llevó Jesucristo en la cruz, no el de él, el de cada uno de nosotros. Aleluya. Oh Señor, qué bueno fuiste. Te alabo, Jesús. Cada uno de los quebrantamientos por toda la humanidad y por toda la historia y por todos los siglos. Dios, el Padre, depositó cada uno de ese quebrantamiento en Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Eso va más lejos de un dolor físico, de unas torturas de parte de los gentiles. Eso va más lejos de los látigos, eso va más lejos de los clavos.
Eso va más lejos de los puñetazos y los golpes con caña que le daban en su cabeza, con palos. Eso va más lejos de eso, amado. Ese fue el quebrantamiento de la humanidad en Cristo, el quebrantamiento de su divorcio, el quebrantamiento de su luto, el quebrantamiento cuando perdió el trabajo, el quebrantamiento de la enfermedad cuando tuvo una mala noticia en cualquier momento determinado de su vida. Ese quebrantamiento lo llevó Jesús a la cruz. Así le plació al Padre. Este es un Dios de amor. Este es un Dios de misericordias. Que haber depositado cada uno de los quebrantamientos de la humanidad. Estoy hablando de quebrantamientos sensibles. Mire, vamos a los países que hay guerra actualmente. Personas que pierden sus casas, niños que mueren, familias que se dividen, familias que huyen de sus gobiernos porque los persiguen, etnias enteras rotas. ¿Cómo podría ser el quebrantamiento de esa gente que nosotros aquí en el mundo occidental ni siquiera lo conocemos? Lo más que conocimos fue hace 4 años cuando nuestros hijos se fueron a otros países. Y eso nos quebró el espíritu indudablemente. Pero hay gente que sale de sus países sin nada, huyéndole a las guerras, sin nada, huyéndole a las persecuciones de los gobiernos. Todo y cada uno de esos quebrantamientos por los siglos de los siglos lo cargó Jesús en la cruz. Ese es lo extraordinario de Jesús. La Biblia dice que Dios se complació al terminar este proceso de nuestro Señor en la cruz. La Biblia narra que a las 12 del mediodía, cuando Jesús estaba en la cruz, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y esa oscuridad yo siempre la relaciono con la oración de mi Señor en Getsemaní. Clamaba al Padre para que no permitiera esa copa que iba a vivir. Y esa copa no se refería a recibir el quebrantamiento humano. Y tampoco y mucho menos se refería a Jesucristo a las heridas físicas que le podrían ocasionar las torturas. Se refería al abandono de Dios. No te apartes de mí, Señor. Y ese era su clamor en quita de mí esta copa. Pero no se haga conforme a mi voluntad, terminó diciendo, sino la tuya en mí. Y se refiere allí, es al abandono de Dios. Jesús sabía la desesperación y la angustia que podría haber en él si el Padre se separaba de él. Dice la Biblia que se oscureció el planeta entero. Se oscureció. La luz se fue del planeta. ¿Y por qué lo sé? Porque Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Lo dejó solo. 3 horas lo abandonó el Padre al Hijo. Todo eso le tocaba a usted, amado amigo. Arrepiéntase, dele valor a lo que hizo Jesús en la cruz por usted. Dele valor por lo que hizo Cristo en la cruz por usted. Cambie su manera de vivir. Apártese del pecado. No se fíe más en sus propias y sabias opiniones y prudencias. No se fíe más de ella. Empiece a fiarse de lo que Dios empezó en usted en la cruz del Calvario. Ya no más. Mientras haya aliento, mientras su alma esté dentro de sí misma, allí en su cuerpo, hay oportunidad de que Dios le pueda perdonar para comenzar una nueva vida. Usted con Él y Él con usted. Porque hasta ahora, créame, aunque usted haya dicho muchas veces, si Dios quiere, si Dios lo permite, créame, no está cerca. Tengo la responsabilidad absoluta de decirle, no está cerca, no está. Hasta que usted no ponga la mirada en lo que Él hizo por usted en la cruz, no está allí. La Biblia dice que el hombre es enemigo de Dios. La Biblia lo dice. Escuché un video que me trajo mi hija, donde un predicador le dice, Jesús te ama a la muchacha. Eso fue en Nueva York porque el video estaba
imágenes de Nueva York de noche, que es muy movida esa ciudad de noche. Y la mujer le ha insultado, le dijo que a ella no le interesaba que Dios le amara, que se dedique a otra cosa, debe estar hablándole a la gente que Dios le ama, que se dedique a otra cosa, porque ella como enfermera ganaba más dinero que él. Y que no le importa tanto, que te voy a decir que hace 2 años aborté a un niño porque no me interesaba parirlo, le dijo la mujer. ¿Por qué ese hombre le dijo que Dios le ama? He escuchado, ama el pecado, he escuchado, ama el pecado y aborrece el pecador. No, Señor, Dios aborrece el pecado, odia al pecador. Ve Isaías 66. Pero amó al mundo lo ama para que ponga la mirada en Cristo. Y es de esa manera que amó al mundo. Y el mundo, cuando cree, es amado por mi Padre. Incluso dice Jesús, mi Padre y yo haremos uno y moraremos en esa persona. Ese es el amor de Dios.